Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al profesor Renaud Bourget, que es catedrático en la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne, que nos va a hablar de la interpretación jurisdiccional del principio de laicidad en el derecho francés, que, si yo no estoy confundido, es uno de los rasgos distintivos del ordenamiento de la República Francesa. Por lo tanto, tiene la palabra. Muchas gracias. Tengo unos 15 minutos. Así que, sin más preámbulo, dando las gracias al Instituto Ibérico-Americano de Derecho Constitucional por haberme invitado, voy a tratar rápidamente ese tema del principio constitucional de la laicidad y de su interpretación, y probablemente no trataré como lo había pensado, pero había pensado presentarle la interpretación que ha realizado el Consejo Constitucional, que ha realizado el juez judicial y el juez del contencioso administrativo de ese tema. Probablemente no podré tratar de todo. Y en Francia, la organización de las relaciones entre el Estado y las iglesias descansa sobre un principio claro, que es que la religión pertenece a la esfera privada, mientras que el Estado afirma su independencia y su neutralidad hacia las instituciones religiosas. Sin embargo, la libertad religiosa no se limita, según lo que nosotros entendemos, a la libertad de creer o de no creer. Implica una cierta exteriorización, que se trata del ejercicio del culto o solamente de la expresión individual o colectiva de una creencia religiosa. Por lo cual, la noción de laicidad implica garantizar una conciliación entre el interés general y el orden público, y por otra parte entre la libertad de religión y su expresión. Es algo subjetivo. Aquí estamos en un principio. Hay principio que se puede objetivarse fácilmente, no sé, el principio de reserva de ley, y hay otros principios de legalidad, de no retroactividad. Aquí estamos en principio como más, por ejemplo, los principios de justicia, como justicia tributaria, que cada quien entiende lo que quiere por justicia tributaria. Para unos un impuesto es confiscatorio si tiene un tipo de gravamen que va a sobrepasar tal tipo, para otros hay que tomar el conjunto, un impuesto solo no lo puede ser, para uno la justicia tributaria implica que todo el mundo pague, para otros que solamente los ricos, para otros que los ricos mucho más, etc. Y aquí estamos un poco con esa idea, y yo había, como lo suelo decir, y es una noción, la laicidad se la proclama, pero no hay ningún texto que da la definición de lo que es la laicidad. Y la famosa ley del 9 de diciembre de 1905, que se refiere a la separación entre la Iglesia y el Estado, tampoco trata y tampoco da la definición de lo que es la laicidad. Ningún texto posterior del derecho positivo lo trata. Ni siquiera la ley del 15 de marzo del 2004, que prohibía, por ejemplo, el hecho de llevar el pañuelo o signos religiosos y de ostentación. Como lo ha escrito el Alto Consejo a la Integración, la laicidad se nutre de las evoluciones de las sociedades, de las esperas del cuerpo social, como de las exigencias del Estado de Derecho. Lo dijo en un dictamen del año 2000 sobre el Islam dentro de la República. El jurista está frente a una noción jurídicamente aproximativa, no definida, o de una norma abierta, como a veces decimos, cuyo contenido puede dar lugar a cualquier interpretación. Y todas interpretaciones, porque la laicidad es como el principio jurídico de separación, tiene un origen claramente, digamos, religioso de la tradición católica, de dar al César lo que pertenece al César, dar al Estado lo que le pertenece, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o de mi reino no es de ese mundo. Y esa noción de laicidad a veces no recibe también una concepción que puede ser una concepción, digamos, radical, fundamental, que es más como un laicismo agresivo que otra cosa. Y los tribunales justamente le ha correspondido darle un corpus, darle un contenido a un principio que no lo tenía.
En primer lugar, el principio de laicidad, como le he dicho, está plasmado en distintos textos. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución de la Quinta República, la que es vigente, la actual de 1958, dice lo siguiente en su artículo 1, y es el párrafo 1 de dicho artículo. Francia es una república indivisible. Invisible todavía no, pero quién sabe, porque estamos en unas alturas que cualquier cosa es posible. Y Francia es una república indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Y el artículo 13 también... El artículo 3, y en ese sentido, ese artículo va más allá de lo que había en la Constitución de la Cuarta República de 1946, y que decía que cada individuo tiene el deber de trabajar y el derecho de obtener empleo. Nadie puede verse perjudicado en su trabajo o en su empleo a causa de sus orígenes, opiniones y creencias. Eso lo decía en el 46, y también en el 46, este era el artículo 5, el 13 decía la organización de la enseñanza pública, gratuita y laica en todos los niveles es un deber del Estado. Entonces tenemos esa tradición positiva de dos textos que lo han dicho. Y en 1958, cuando uno lee los debates de la Constituyente, no aparece justificación de ese principio. Por lo cual es necesario referirse a la elaboración de la Constitución de la Cuarta República, porque ahí sí que hubo debate entre los constituyentes, y ese principio de laicidad que está en la Constitución tiene su origen en una enmienda de los diputados comunistas de aquella época, y justificaban de esa forma: es necesario que la laicidad del Estado, que se traduce por la separación de la Iglesia y del Estado y el principio según el cual el Estado no reconoce ni protege ninguna religión, venga plasmado en la Constitución. Hubo un debate parlamentario en agosto del 46, y el representante del Partido Republicano Popular que dirigía Maurice Schumann, que probablemente lo conocen ustedes, dijo lo siguiente, es decir, dijo el punto de vista de un partido de derecha: aceptamos esa enmienda porque consideramos que la laicidad, entendida en el sentido de la neutralidad del Estado, es conforme con la tradición republicana. Y preciso, dijo que independencia, respeto a toda autoridad que no es reconocida por la totalidad de la nación, para permitirle ser imparcial con cada uno de los miembros de la comunidad nacional y permitirle no favorecer tal o tal parte de la nación. Para él, así él entendía la idea de laicidad. Seguía diciendo que el Estado tiene el deber, mientras que la nación se compone de personas que no tienen la misma creencia, de permitir a cada uno de los ciudadanos de vivir conforme con las exigencias de su conciencia. De ahí resulta que la doctrina de la neutralidad, o para decirle mejor, de la imparcialidad del Estado frente a las creencias de todos los miembros de la comunidad nacional, no podría concebirse como una limitación. Había también un diputado socialista que resumió el punto de vista del tercer partido de importancia en aquella época, el Partido Socialista, que decía que la laicidad constituía la afirmación de ciertos valores positivos, y ahí está el sentido profundo de la moral laica. Ya vemos que vamos por sentidos diversos, que no había, todo el mundo decía estamos de acuerdo sobre la laicidad, pero diciendo cosas que no tenían necesaria que ver uno con los otros. Es por eso que para darle contenido se ha necesitado la labor interpretativa de los jueces. Paso rápido. El juez judicial fue el primero. El juez judicial decía cosas muy comunes como que, por ejemplo, que, por ejemplo, un alcalde no tenía que aplicar el derecho canónico para cuestión que tenía que ver con la actividad funeraria, con los cementerios, pero decían cosas que no era tan trascendente. Y hubo un asunto mucho más importante, que era el asunto Babilú, que se refería a una empleada en una guardería de niños que se presentaba con el pañuelo islámico. Y ahí la Corte de Casación primero dio una decisión de casación, reenvió en
frente a una corte de apelación y cambió de opinión porque la corte de apelación mantuvo la solución de la corte de apelación de la primera vez y la corte de casación cambió de opinión en ese asunto. Pero paso rápido para hablarle de la laicidad según el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional no había gran decisión antes de la reforma del 2010, es decir, en el 2010 se introduce en Francia la cuestión prioritaria de constitucionalidad, que es la primera vez que hay un recurso a posteriori, que no es solamente un control a priori. Antes del 2010 hubo solamente una decisión donde desde 1977 el Consejo afirmó que la afirmación de la Constitución que la organización de la enseñanza pública gratuita y laica en todos los niveles es deber del Estado no supone excluir la existencia de una educación privada ni tampoco el otorgar una ayuda del Estado a una educación privada en las condiciones definidas en las leyes. Es una decisión importante porque ahí se fundó la libertad de conciencia y por otra parte la libertad de enseñanza y se le ha reconocido como principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Pero el asunto más interesante fue a partir del 2010. Hubo una cuestión prioritaria de constitucionalidad que trató del concordato. Y, por ejemplo, la ley de separación de 1905 entre la Iglesia y el Estado no se aplica en una parte del territorio francés, que es l'Alsace y la Moselle, porque cuando se votó la ley de 1905, y l'Alsace y Moselle eran territorio alemán, que Alemania lo había anexado tras la guerra de 1870. Y cuando se vota esa ley, esa parte del territorio no forma parte del territorio. Y cuando después de la Primera Guerra Mundial vuelve a ser francés, no se le aplica porque se considera que cuando se votó la ley, el territorio no venía ahí. Entonces, hay un estatuto, hay un concordato que sigue vigente con el Vaticano. Y, por ejemplo, el obispo, el arzobispo de Estrasburgo y el obispo de Metz son funcionarios y tienen coche oficial y son funcionarios del Estado y, por ejemplo, hay todo un procedimiento de nombramiento que es una cooperación entre el gobierno francés y el Vaticano. Por ejemplo, hay 9-10 etapas. Primero, el nuncio apostólico consulta a la Conferencia Episcopal Francesa para saber quién podría ser obispo de Estrasburgo o de Metz. Envía una lista de candidatos potenciales a la Santa Sede. La Congregación para la Fe propone al Papa un nombre y después el nuncio pide su acuerdo al religioso que han escogido. Y si acepta, el nuncio informa al presidente de la República. El presidente de la República lo nombra entonces por un decreto secreto, que todavía no es público. El Papa emite una bula para darle investidura canónica al obispo nombrado. Y el embajador de Francia en la Santa Sede transmite la bula al presidente de la República, a los ministerios de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Interior, quien tiene competencia para los cultos. El Consejo de Estado verifica la bula y el presidente toma un segundo secreto. El presidente de la República, al final, y la Santa Sede se ponen de acuerdo acerca de la fecha de la publicación y la última etapa, el Boletín Oficial del Estado francés y el Observatorio Romano publican la noticia del nombramiento el mismo día, a la misma hora. Es así que pasa. También otra, por ejemplo, particularidad, desde hace unas 3 semanas el presidente de la Universidad de Estrasburgo es un sacerdote y de la Universidad Pública de Estrasburgo. Y porque en Estrasburgo, en la universidad, hay facultad de teología católica protestante. Él era decano durante unos 10 años de la facultad de teología católica y lo nombraron. Entonces, había gente. En el caso de la cuestión prioritaria de constitucionalidad fue para un asunto que tenía que ver con la religión protestante. Pero el Consejo de Estado, el Consejo Constitucional tuvo que pronunciarse sobre el hecho de saber si esa excepción que hay en esa parte del territorio era conforme con la Constitución. Y el Consejo de Estado, por primera vez, y actuó en dos, y terminaré con eso, y actuó en 2 etapas. En primer lugar, dijo que
El principio de laicidad es uno de los derechos y libertades que la Constitución garantiza, que resulta de eso la neutralidad del Estado, que resulta también que la República no reconoce ningún culto, que el principio de laicidad impone especialmente el respeto hacia toda la creencia, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de religión y que la República garantiza también el libre ejercicio de los cultos, que este implica que no asalaria a ningún otro culto, ningún culto. Y así ya tenemos por primera vez en el orden jurídico francés una definición de lo que es laicidad. El Consejo Constitucional dio 6 elementos, que el principio de laicidad contiene lo siguiente: la neutralidad del Estado, el no reconocimiento de las religiones, el respeto de toda la creencia, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de religión, el libre ejercicio de las religiones y el principio según el cual el Estado no financia ninguna religión. Hay que observar que si la mayoría de estos elementos son, digamos, aceptados por todo el mundo, puede existir un debate para 2 de ellos. Primero, el Consejo Constitucional no parece imaginar excepciones a la regla según la cual el Estado no financia ninguna religión. Pero la propia ley de 1905 establece la posibilidad para el Estado y los entes locales de financiar el servicio religioso en las cárceles, en los hospitales y en el ejército. Y eso sigue vigente hoy. Por lo cual, tenemos ahí un problema a saber, eso es inconstitucional, según lo que dijo el Consejo de Estado. Segundo lugar, el Consejo Constitucional considera que el reconocimiento de las religiones está en contradicción con el principio constitucional de laicidad y, sin embargo, eso significa que el régimen local en el Alsace-Moselle de las religiones es inconstitucional, puesto que establece un régimen de iglesias reconocidas. Olvidé decirlo, pero hay 3. Y hay 3 o incluso hay 4, hay los calvinista, el luterano, el católico y israelita. Sin embargo, y voy a terminar con eso, y a la segunda etapa de la actuación del Consejo Constitucional salva ese régimen que, por lo que le acabo de decir, sería constitucional, diciendo que se puede deducir de los trabajos preparatorios al proyecto de Constitución del 46 y también a los del 58, que al decir que Francia es una república laica, la Constitución no ha entendido y poner en tela de juicio las disposiciones legislativas particulares aplicables en varias partes del territorio de la República cuando entró en vigor la Constitución y en lo que se refiere a la organización de algunos cultos y en especialmente a la remuneración por parte del Estado de los ministros del culto. Entonces dice que cuando se ha elaborado la Constitución del 46 y del 58, en los debates parlamentarios no aparece la idea que se ha intentado poner fin a ese sistema particular en el Alsace-Moselle, por lo cual sería constitucional. Entonces, claro, todos sabemos que los tribunales lo saben hacer muy bien, que a veces se deduce de sus propios principios que algo es inconstitucional y dice que al final que no lo es porque presenta una reflexión, pero sin embargo tenemos por primera vez, y es una pena porque no tengo tiempo, si hubiera tenido tiempo le hubiera pues hablado de todo lo que es reciente y por ejemplo acerca de los pesebres, de los belenes, no sé nunca cómo lo tengo que decir, los belenes, y en Francia hay varias sentencias, a veces contradictorias, y también acerca de qué pasa si un ayuntamiento financia un órgano dentro de una iglesia, si lo puede hacer, qué pasa si por ejemplo el Estado, que es propietario con la ley de 1805, el Estado es propietario o los ayuntamientos de todos los bienes religiosos construidos a esta fecha, los posteriores no. Pero por ejemplo si va a poner un ascensor para la gente discapacitada, pero no tengo tiempo y entonces le agradezco mucho y le doy la palabra a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, profesor Bourget, por el enorme esfuerzo que ha hecho en su interesante disertación, la que pone de manifiesto pues, que incluso cuando los principios se formulan de una forma tajante y clara, la realidad plantea problemas importantes que se deben resolver. Y no conocía la peculiaridad de la Alta-Moselle, Alsacia, de la que nos ha dado cuenta, pero es muy interesante. Vamos a seguir con las intervenciones de los demás
profesores que están previstos en el programa y le voy a dar la palabra a continuación a don Ismael Camargo González, que va a tratar de los desafíos del Estado laico frente al derecho de las minorías, iglesias versus matrimonio igualitario. Le ruego que él mismo se presente al hacer uso de la palabra. Y perdón, que aproxime el micrófono para que se... Sí. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en este magno evento académico y darle la bienvenida a mis compañeros de panel que son de diferentes países y pues aprovechar la ocasión para tocar este tema. De manera introductoria debemos mencionar que la naturaleza de Estado laico de nuestro país la encontramos en el artículo 40 de la Constitución, ahí es donde se inscribe esta naturaleza. En esta misma tesitura debemos mencionar que un relativo avance de la comunidad LGBTI, por sus siglas conocido más como comunidad lésbico-gay, pues han tenido un relativo avance, mencionaba, en la lucha por el reconocimiento y reivindicación de sus derechos de preferencias sexuales. En este mismo contexto se inscribe la creciente resistencia de las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, de reconocer plenamente estos derechos, inclusive algunas instituciones del mismo Estado, como las entidades federativas, en las cuales, a pesar de existir una sentencia y jurisprudencia firme de la Corte, pues no reconocen estos derechos. Esta parte constituye los ejes teóricos de nuestra propuesta. Ciertamente, el Estado laico resulta fundamental para nuestra convivencia social, pues supone la existencia de condiciones jurídicas, políticas y sociales para el desarrollo pleno de nuestras libertades sin interferencia clerical para el ejercicio pleno de estos derechos. Debemos aclarar también, es justo, que las siglas que he mencionado no constituyen una limitante para la identidad de este grupo o de esta comunidad, es decir, puede ser más extenso, solamente que ellos adoptan estas siglas para diferenciarse de los individuos heterosexuales. También en este contexto he mencionado que el matrimonio igualitario ha sido abordado, ha sido estudiado por nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de toda clase de discriminación, coincidiendo ambos en reconocer su procedencia, es decir, del matrimonio igualitario. Sin embargo, la Iglesia, principalmente mencionada, la Iglesia Católica, desde sus medios oficiales, desde su página, en este caso web, a través de comunicados, pues se ha opuesto al matrimonio igualitario, entre otras razones porque no quiere, textualmente, porque no quiere que nadie sufra los daños de este tipo de unión, pues provocan daños a la salud física, psicológica y espiritual, ya que el cuerpo humano no fue diseñado para la relación homosexual. También centran su posición en la defensa de la figura de la familia tradicional, es decir, la compuesta por un hombre, una mujer y, en su caso, los hijos. También en la conservación de la especie y en la complementariedad del varón y la mujer. Esas son las razones que esgrime la Iglesia Católica, en este caso mexicana. A estos desafíos, pues se enfrenta una serie de impugnaciones de defensa de la sociedad civil por la participación en asuntos políticos de la Iglesia, principalmente católica, violando con ellos las
los artículos también legales 24, 29 y 130 de la Ley de Asociaciones Religiosas. Tenemos también que esta posición del Estado, de la Corte, produjo, por decir de alguna manera, una reacción intensa en la defensa de sus argumentos de tipo moral. Y digo, intensa, pero que realmente rebasó los cánones legales, que realmente rebasó la prudencia en este tipo de defensa. Quiero citar a nuestro amigo, el jurista mexicano Diego Valadez, en virtud de que nos dice que esta circunstancia abre una vía para la defensa constitucional de los derechos de los homosexuales, lo que significa un avance sustancial muy importante en materia del Estado laico, de la laicidad. Para concluir, nuestra posición es que bajo estas condiciones el debate a nosotros nos parece zanjado. ¿Por qué? Bueno, porque las partes han expuesto sus razones y argumentos y al Estado solamente le concierne aplicar la ley. Gracias. Muchas gracias, profesor Camargo, por su intervención y por ajustarse tan extraordinariamente al tiempo que todavía le ha sobrado un poco del que tenía asignado. Se lo agradezco mucho. Los problemas del que ustedes llaman aquí en México matrimonio igualitario y nosotros llamamos en España el matrimonio homosexual, desde el punto de vista de las posiciones mantenidas por la Iglesia y por quienes actúan con una inspiración religiosa, pues son evidentes, y lo que ocurre es que en cada experiencia pues conducen a soluciones también distintas. Si acaso después podremos hablar de ello. Ahora le voy a dar la palabra a la profesora doña Ginebra Serrini Feroni, que nos va a hablar de velos, burkinis y burkas en el Estado constitucional, respecto de lo cual se pregunta qué integración cabe a las mujeres musulmanas en Europa. Le doy la palabra y le ruego que ella misma se presente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pido disculpas de antemano por las imperfecciones de mi lectura en español. No es un buen panorama lo que sobre la condición de la mujer musulmana se percibe en Europa. Me refiero a las cárceles de tela que se están extendiendo como un reguero de pólvora en nuestra época. Velos, niqab, burka, burkinis y similares. Una especie de verdadera obsesión de una parte del mundo islámico para las mujeres y de su cuerpo. Lo ha llamado Mona El-Tahawi, escritora nacida en Egipto, en su reciente libro Escándalo, dal título aún más que sugestivo, ¿Por qué nos odian? En cuanto a la burka o velo integral, la cuestión es delicada. Como se sabe, en algunos países europeos se prohibió su uso, como en Francia. En otros aún se está debatiendo si prohibirlo o no, como en Alemania a nivel federal. En otros países, como en Italia, se prefiere no regular el asunto, remitiendo a los jueces la decisión del case by case. Sin embargo, lo que me llama la atención como constitucionalista, incluso antes como mujer, es que sobre este tema una parte de la doctrina constitucional, también formada por mujeres, considera el uso del burka en alguna medida justificable y o tolerable sobre la base del derecho de toda persona a expresar libremente sus creencias religiosas. Más allá de las necesidades básicas de seguridad del ordenamiento, que nunca deberían permitir que ninguna persona circule en lugares públicos con rostro cubierto, es el velo integral en sí mismo, que no es, en mi opinión, en modo alguno admisible en un ordenamiento constitucional. Esto fue claramente expuesto en un informe por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en la decisión SAS contra Francia, 1 de julio de 2014, sobre la base que el burka constituye un obstáculo para vivir juntos. Es un obstáculo para la socialización.
La sentencia ha tenido comentarios críticos como una expresión del fundamentalismo de carácter cultural y de una jerarquía inaceptable entre las religiones. Son críticas injustas. La convivencia, obviamente con el rostro descubierto, es, de hecho, un asunto que se puede definir predialógico. Tiene lugar mucho antes de la interacción entre las culturas. Es el concepto que se refiere a la existencia misma de una civilización, tal como es en el sentido de Norbert Elias. Pertenece a los cimientos de la sociedad humana, ya que la posibilidad de ostensión del rostro de la persona es inherente al concepto de carácter social y relacional de naturaleza primaria. Tampoco considero que no haya la necesidad de incomodar el pensamiento psicoanalítico freudiano sobre el descubrimiento y la valorización del inconsciente y sus reglas que ha marcado de forma indeleble la cultura entera del siglo XX para afirmar que el burka o su similar, si sí desarraiga del contexto territorial y cultural original, constituye un símbolo de entidad perturbadora, capaz de generar reacciones psicoemocionales con distintos niveles de intensidad. Las reacciones a menudo no se señalan porque se consideran incongruentes y racistas y por lo tanto objeto de la censura en muchos círculos intelectuales. Con el burka, en primer lugar, desaparece la mirada, esencial señal relacional. Desaparece en todo la comunicación no verbal, con sus imprescindibles instancias informativas, comunicativas y interactivas. Resumiendo, el imaginario colectivo en el mundo onírico, en el mundo de los cuentos, el rostro oculto de un individuo o la presencia de una máscara en su rostro siempre se asocia con el temor de un peligro inminente. Detrás de un rostro oculto puede esconderse un enemigo, el bandito con el pasamontañas o el uniforme inquietante del Ku Klux Klan. Por lo tanto, el burka es una entidad simbólica que no tiene la intención de mitigar las diferencias, sino que más bien tende a marcarlas. Ninguna neutralidad, pero en mi opinión un telos, una dirección, una finalidad. Además, porque el velo integral, obviamente, es usado de manera voluntaria. A menudo no tiene nada que ver con una devoción religiosa. Por otra parte, ni siquiera en el Corán se menciona la obligación del velo integral. Por el contrario, este último expresa de manera firme la voluntad de separación de los demás, para demostrar que se tiene una fuerte identidad como musulmanes. Esto nos lleva al tema de las sociedades paralelas que encuentran en los símbolos religiosos el único nexo de identificación y reconocimiento. El problema, por lo tanto, no es solo religioso o cultural de forma genérica, sino también político, en el sentido de la idea de la sociedad, con todo su equipamiento de mecanismos institucionales y reglas. Por este motivo, nuestras sociedades deberían tomar nota de esto y tratarlos como lo que son, reivindicaciones incluso políticas. Esto por el burka. En cuanto al velo no integral, es también un asunto muy serio, ya que nos pone frente a un nudo incontrovertible. La cultura musulmana contempla usos y tradiciones abiertamente en conflicto con las costumbres occidentales que son más avanzadas. De hecho, un ejemplo evidente es la figura fantasma, subordinata y marginal, dada a la mujer, relegata únicamente al espacio privado, excluida de la mirada y del compromiso con la sociedad. El velo islámico se justifica en los modelos culturales fundados religiosamente y donde por ende los valores y los supuestos básicos, pasando de la relación con la trascendencia, adquieren un peso normativo formidable. En otras palabras, en el Islam, es la religión la encargada de dar forma a los modelos culturales de referencia a los estilos de vida y las acciones de las personas. Por el contrario, en los países occidentales, el carácter laico del Estado, principio fundador del constitucionalismo, abrió el camino a democracias pluralistas, cuyo anclaje al principio de laicidad nunca tuvo lugar en la presunción de ser capaz de llegar a todos los ciudadanos independientemente de sus ideas, status, cultura y religión.
Por lo tanto, la ciudadanía como una noción laica y reconocida de manera laica por el Estado y los ciudadanos. En resumen, debemos tener el coraje, nosotros los constitucionalistas, para preguntarnos si el Islam, con algunas de sus prácticas, ritos, tradiciones, puede pertenecer realmente a Europa. En otras palabras, tenemos que interrogarnos si el constitucionalismo puede convertirse en un cheque en blanco para cada derecho de naturaleza cultural y para cada estructura de la sociedad. Así pues, la relación con el Islam constituye un camino aún por construir, lleno de contradicciones, un proceso que se juega también en nuestra casa, pero que debe ser gobernado y dirigido sobre la base de dos hipótesis: la inviolabilidad de los derechos del hombre, reconocidos universalmente, y la defensa de nuestra identidad. Dicho de otra manera, en el Estado constitucional uno de los valores fundadores es precisamente la libre autodeterminación de los individuos, que a su vez no es más que una manifestación del principio de respeto de la persona humana. El ser humano como persona, en el sentido del pensamiento de Jacques Maritain, es de hecho un valor normativo en sí mismo, es un concepto de orden público constitucional, un monolito que no puede ser marcado por los perfiles del género sexual, hombre, mujer, intersexual, etc. Se puede plantear, por ejemplo, que las mujeres musulmanas que viven en nuestros países les sea permitido la plena libertad para aprender el idioma, para moverse, para estudiar, para ejercer una profesión, para elegir un novio o un marido, para vestirse y maquillarse según propios gustos, para no usar el velo. ¿Existe efectivamente esta libertad de elección? Nuestro Estado constitucional, ¿cómo puede garantizar que la libertad de elección sea efectiva? Regresando al asunto del velo, no se debe subestimar, pues, que existe una fuerte presión social a usarlo. Por ejemplo, en algunas escuelas de Berlín se puede ver un claro crecimiento de las alumnas que usan el velo. Son niñas, algunas tienen 5 o 6 años. ¿Por qué entonces, por ejemplo, el Estado no informa a las mujeres musulmanas con campañas especiales de sensibilización que en Europa la decisión de usar el velo no se puede imponer a nadie, sino que debe ser una elección libre? De lo contrario se configura un delito de violencia privada. La función de los derechos fundamentales, así expresa en el pensamiento de Ferraioli, consiste precisamente en la protección de aquellos que no tienen esos derechos. Es decir, que sirven para proteger a los sujetos más vulnerables, a las presiones del grupo al cual se pertenece, e incluso para evitar el mecanismo perverso de la servidumbre voluntaria que es común a muchas comunidades cerradas y fuertemente ideologizadas. Por lo tanto, es necesario proteger a los más débiles en el grupo y también, si es el caso, contra el mismo. Por concluir, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con la sentencia del año 2014, anteriormente citada, menciona que el velo integral para las mujeres es un obstáculo para la socialización. Y en otra sentencia más reciente, Osmanoglu et Kobacas contra Suiza, del 10 de enero del 2017, que ha estado generando muchas discusiones en Europa, juzgó ilegítimo el comportamiento de dos padres, ciudadanos suizos de origen turco, que se negaron a enviar a sus hijas muy jóvenes a las clases obligatorias de natación mixtas, porque esto sería contrario a sus creencias religiosas, convicciones tan arraigadas que se negaron incluso a que fueran con los burkini. El Tribunal Europeo consideró que el comportamiento de las autoridades de la escuela que no concedieron la exención a las clases de natación para las dos niñas musulmanas constituye una interferencia con la libertad religiosa de los padres. Sin embargo, tal interferencia es prevista por la ley y persigue un objetivo legítimo, a saber, la protección de los alumnos de todas las formas de exclusión social. Y el interés de los niños a una formación completa para permitir la integración social de acuerdo con los usos y las costumbres locales debe prevalecer sobre las convicciones religiosas de los padres. Desde el Tribunal de Estrasburgo nos llegan indicaciones muy importantes, indicaciones que sacuden los pantanos de lo políticamente correcto y que debemos tener en cuenta con el fin precisamente de construir modelos
derechos y vías de integración y de ciudadanía para las mujeres musulmanas en Europa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesora Cerrilli Feroni, por su apasionada intervención, también razonada y fundamentada en perfecto castellano, que todos hemos seguido con la mayor atención. Y, naturalmente, el problema que está en el fondo de las cuestiones que usted ha expuesto, pues es el problema de que no existe un concepto unívoco compartido de constitucionalismo, no existe una idea común de derechos fundamentales, hay culturas diferentes y el problema se plantea cuando comunidades o grupos que poseen una cultura distinta y muy marcada religiosamente, en este caso por el Islam, se integran en las sociedades europeas que participan de unos principios absolutamente distintos. Pero, naturalmente, el ordenamiento jurídico que se debe aplicar es el que nos rige, el que nos hemos dado a los ciudadanos de esos países, y ahí se tienen que buscar los equilibrios, como apuntaba antes. Muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir con el desarrollo de esta sesión con la intervención de otro colega italiano, Giuseppe Laneve, que nos va a hablar sobre la existencia o no de un derecho para las diferentes confesiones de llegar a un acuerdo con el Estado. Y son reflexiones a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional Italiana número 52 de 2016. Gracias. Preséntese usted Gracias. mismo, por favor, tiene la palabra. Quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por haberme dado la oportunidad de participar. Perdón, acérquese el micrófono. ¿Più vicino? Sí. Okay. De este importante evento. En Italia, el tema de la laicidad ha vuelto a plantearse con fuerza debido a un acontecimiento muy complejo que incluso provocó un conflicto constitucional entre el gobierno y el poder judicial, sucesivamente resuelto por el Tribunal Constitucional, sentencia 52 de 2016. Son múltiples los aspectos interesantes de aquella resolución. Fue la primera vez que el Tribunal Constitucional juzgó y anuló una sentencia del Supremo en materia de jurisdicción. Pero mi ponencia va a centrarse, aunque sintéticamente por motivos de tiempo, en la cuestión de fondo. El asunto concierne al procedimiento de estipulación de acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas diferentes a la católica. Como es sabido, en Italia la Iglesia Católica es la destinataria de una disciplina especial establecida por los pacti lateranenses, constitucionalizados de alguna forma en el artículo 7 de la Constitución. Las otras confesiones pueden regular su relación con el Estado por medio de un acuerdo bilateral cerrado con el gobierno, desde el cual se aprueba sucesivamente la ley por el Parlamento. Artículo 8, apartado 3. En el supuesto que nos ocupa, la Unione Atei Agnostici Razionalisti, una asociación cuyo estatuto la niega la misma índole de confesión religiosa, pidió al gobierno que iniciara negociaciones para alcanzar un acuerdo. Ante la denegación, la misma asociación acudió al tribunal para que declarara la cuestionabilidad de la decisión del gobierno. El juez administrativo de primer grado apreció el defecto de jurisdicción en materia, considerando la determinación del gobierno una típica acción política. La decisión fue anulada por el Consejo de Estado y las secciones unidas del Tribunal Supremo, que deliberando en materia de jurisdicción, dictaminaron que la denegación del gobierno podía ser cuestionada por el Poder Judicial. Según el Supremo, en un marco constitucional en el que se garantizan libertad religiosa y pluralismo confesional, es fundamental determinar cuándo se está en presencia de una confesión religiosa. Esta resolución, a falta de criterios precisos, expresa discrecionalidad técnica y no acción política, y por lo tanto es cuestionable por el juez. Es así que se prefigura el conflicto constitucional planteado por el gobierno, que al considerar acciones políticas los acuerdos con las confesiones religiosas y los actos procesales correspondientes, se ha sentido lesionado en sus atribuciones constitucionales por el cuestionamiento del Poder Judicial. Por lo tanto, el asunto concierne elementos fundamentales del Estado laico. ¿Cuándo una confesión puede definirse tal? ¿Quién lo decide?
¿Iniciar o no negociaciones para alcanzar un acuerdo es una acción política o puede estar sujeta al cuestionamiento del Poder Judicial? Pues la pregunta es, en un Estado laico, ¿las confesiones tienen derecho a iniciar negociaciones? A efectos de dictaminar, el Tribunal Constitucional se basa en dos principios. Primero, la igual libertad, que es el cánone axiológico del derecho eclesiástico italiano, alrededor del cual se construye el principio de laicidad, prescinde de la consecución de un acuerdo, fundamentándose en el artículo 3 y 19 de la Constitución, igualdad y derecho a profesar libremente la religión propia en forma individual o colectiva. Segundo, no existe en el ordenamiento constitucional un derecho a estipular el acuerdo. En este marco de certezas surge una duda relativa a la fase anterior a la estipulación del acuerdo. ¿Se trata de una fase toda política y por ende no cuestionable, o en cambio es posible diferenciar en ella dos momentos, el de inicio de las negociaciones y aquel de las negociaciones concretas? La duda también es alimentada por el que en el dictado constitucional no aparece indicación alguna relativa a los procedimientos para alcanzar los acuerdos. Según el Tribunal Constitucional, la disciplina de los acuerdos no tiene como fin otorgar igualdad y libertad a las confesiones religiosas, sino permitir, en virtud de su propio significado autónomo, la extensión del método bilateral a las relaciones del Estado con las confesiones religiosas distintas a la católica. Hecha la premisa, a la pregunta fundamental, el Tribunal contesta negativamente por razones institucionales y constitucionales. La actuación del juez sería contraria a esa voluntad consensuada que debe persistir durante todo el procedimiento y encima, considerando que no existe un derecho a la estipulación del acuerdo, sería contradictorio invocar uno iniciando negociaciones. De todas formas, también se dan razones fundamentadas en relaciones entre gobierno y parlamento y por lo tanto en la misma forma de gobierno. El tribunal le reconoce al gobierno amplia discrecionalidad a la hora de elegir a los interlocutores con quienes iniciar las negociaciones, lo que hoy en día es aún más necesario, dado el contexto de relaciones políticas internacionales cambiante e imprevisible, y le atribuye al gobierno una sola responsabilidad meramente política y no jurídica, o se para con el Parlamento. Se trata de una determinación compleja y políticamente muy delicada, acerca de la cual es posible plantear interrogantes. No está resuelta la cuestión de cuándo se está en presencia de una confesión religiosa. Según parece, el tribunal acepta la idea que reconocer a una asociación índole de confesión religiosa sea una elección totalmente política. Además, la decisión es influida por el hecho de que en este caso la asociación solicitante no podía considerarse objetivamente una confesión, o en cambio vale también, según parece, cuando el solicitante se puede configurar como confesión. En este último caso es posible avanzar algunas observaciones críticas. La primera concerne a la naturaleza del acuerdo. El tribunal hizo hincapié en la importancia formal del acuerdo como método bilateral. Pero el acuerdo también es la herramienta para responder a las exigencias distintas y específicas de cada confesión religiosa. El acuerdo tiene un perfil también sustancial. Diseña el traje a medida, en palabras de Giorgio Perot, para la confesión religiosa que se relaciona con el Estado. El acuerdo se puede entender como una forma de manifestación de libertad que debe ser igual de las confesiones. El principio de igual libertad y el pluralismo confesional suponen igualdad de oportunidades, lo que no significa certeza de resultado, sino garantía de que el ordenamiento permita, sin discriminaciones, aspirar a alcanzar aquel resultado. Ahora bien, en el procedimiento de estipulación de acuerdos, las dos partes, el Estado y las confesiones religiosas, no se encuentran en la misma posición, pues no se trata de un acuerdo entre particulares. Solo el Estado, de hecho, debe secundar el principio de laicidad, que compaginando equidistancia de las confesiones y promoción de sus rasgos peculiares, alma negativa y positiva,
prohíbe toda forma de prejuicio sobre la posibilidad de alcanzar o no alcanzar un acuerdo. Tal vez precisamente el supremo principio de laicidad, entendido como método según la enseñanza de Augusto Barbera, pudiera haber determinato un resultado diferente, considerando que en la fase de arranque de las negociaciones, cuando el sujeto solicitante es una confesión religiosa, el gobierno no está totalmente libre en su decisión, pero en la fase sucesiva recupera su pleno poder a evaluar la oportunidad política de alcanzar o no un acuerdo. Por lo tanto, el derecho a iniciar negociaciones no se transforma en derecho a alcanzar un acuerdo. Además, el rol de las negociaciones, el paralelismo que el tribunal establece entre una ausencia de derecho a cerrar el acuerdo y, por ende, ausencia de derecho a iniciar negociaciones, socava la fase de negociación, que de su condición de proceso dinámico en el que el gobierno escucha de forma neutral las exigencias de la confesión religiosa, se ve reducida a trámite formal, estático. Finalmente, la resolución avanzada por el tribunal, con arreglo a la cual la responsabilidad del gobierno de permitir o de negar el inicio de las negociaciones es política y le corresponde al control parlamentario, puede brindar la ocasión de volver a debatir sobre el rol efectivo del Parlamento en todo el procedimiento. Se podría pensar en involucrar más al Parlamento a partir de la fase de negociación. De tal forma se desplazaría el centro de la negociación de la sede gubernamental a la parlamentaria, garantizando así una mayor representatividad. La resolución número 52 planteó numerosas cuestiones de desinterés para el derecho constitucional de un Estado laico. Los equilibrios propiciados por el tribunal en favor de la resolución política son comprensibles, sobre todo a la luz del actual momento histórico, en el que las relaciones entre el ordenamiento estatal y las confesiones religiosas distintas a la católica son muy delicadas, afectando el tema de fundamental importancia de la seguridad nacional e internacional. Sin embargo, hace falta destacar el riesgo real de que las confesiones religiosas y también la plenitud de libertad de culto se vean perjudicadas en consecuencia de una selección descontrolada de los interlocutores confesionales por parte del gobierno. Muchas gracias. Gracias, profesor Laneve, por su intervención y el examen que ha hecho de la sentencia reciente, bueno, del año pasado, de la Corte Constitucional Italiana y la dificultad que plantea definir qué es una confesión religiosa. Y plantea también el problema de la relación del Estado con ellas, que en el caso concreto de mi país, de España, pues está ahora también sobre el tapete a propósito del trato fiscal que reclama la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que quiere equipararse a la Iglesia Católica y seguramente lo obtendrá. Bien, doy la palabra a doña Mónica de Melo, colega también brasileña, para que desarrolle su comunicación sobre la interpretación constitucional del Estado laico en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora no me confundo. Por favor, preséntese. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Inicialmente, me gustaría de cumprimentar a todos los integrantes y mis compañeros en esta jornada y decir que es muy bueno participar y poder compartir algunas ideas a respecto de la Constitución y Estado laico. Esta comunicación tiene como objetivo determinar cómo el Tribunal Supremo, que en Brasil es el intérprete máximo de la Constitución, su tutor, ha interpretado a laicidad en el Estado brasileño con respecto a una pregunta específica, concreta, que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De principio, algunas premisas son muy importantes. La primera es que a laicidad cuenta con la predicción de la Constitución Federal de Brasil
em várias normas. A liberdade de consciência e de crença. Não se pode privar a nenhuma pessoa de seus direitos por razão de suas crenças religiosas ou convicção filosófica ou política, a liberdade de culto, a vedação do Estado para estabelecer os serviços, os cultos ou mesmo los subvencionar. A segunda é que os direitos sexuais e reprodutivos de las mujeres também estão protegidos. A dignidade humana, a liberdade, a autodeterminação e a autonomia, direito à saúde, o direito à planificação familiar. Se encontrou em Brasil avanço crescente do poder religioso em la esfera pública, particularmente no poder legislativo, através da eleição parlamentar vinculada estrechamente às igrejas, principalmente evangélicos, pastores, ou mesmo à organização interna através da criação de frentes parlamentares ou bancadas temáticas. Actuam em forma orgânica e tratam de impedir as iniciativas de políticas públicas do Poder Executivo e de los direitos sexuais e reprodutivos. Caso emblemático se levou a cabo em el marco de los municípios, as autoridades locais, quando várias câmaras de parlamentários locais aprovaram leis municipais para lograr a restrição de la distribuição de la medicina conocida como píldora del día siguiente, en la rede pública de la salud, en un claro desconhecimento de la política pública federal dentro de la política de servicio al aborto legal resultante de violación. Ou incluso proponer projetos em lei que buscam controlar a sexualidade e a reprodução de mulheres a partir de las concepções de los dogmas e los valores religiosos em exercício de la sexualidade de las mujeres e lo que deve ser, em sua opinião, o papel social de la mujer. Há em el Brasil de hoje o fortalecimento do poder religioso e sua influência na esfera pública constituída e constitui uma grave ameaça ao caráter laico do Estado. Candidato a ministro da Corte Suprema, declarou que a mulher deve encargar-se do serviço doméstico e o cuidado da família, que está também contra o matrimônio de pessoas do mesmo sexo e já obtuvo o apoio expresso da Confederação de os Bispos de Brasil. Se analisa nesse trabalho 2 sentenças do Tribunal Supremo que ha tenido que gestionar, por um lado, o caráter laico do Estado e a proteção de los direitos sexuales y reproductivos y la interferencia de los grupos religiosos que tratan de limitar o impedir el gozo de esses derechos. Es la posibilidad de la anticipación de nacimiento del feto anencefálico y la investigación con células madre embrionarias. En el primer caso, tenemos el Código Penal, por lo que permite el aborto en casos de amenaza a la vida de la madre y violación. Hubo interpretación como la Constitución de entender que el aborto en este caso tampoco es crimen. Hubo audiencias públicas en las que se escucharon representantes religiosos y diversos credos, así como científicos, investigadores, grupos feministas y de mujeres. A laicidad se ha abordado ampliamente por el ministro relator para determinar que los dogmas de fe no se pueden determinar el contenido de los actos del Estado. El mismo enfoque se utilizó en la acción directa de inconstitucionalidad que se ocupa de la investigación con células madre embrionarias derivadas de la fertilización in vitro.
se observó que la laicidad, además de imponer la postura de distanciamiento con una religión, impide que el Estado respalda concepciones morales religiosas, llegando a coaccionar ni siquiera indiretamente a los ciudadanos para observá-las. E isto não só significa ser tolerante com outras religiões ou los que não professam nenhuma fé. A laicidade religiosa e o Estado laico representam mais que isso. Significan que las religiones no guían el tratamiento del Estado de otros derechos fundamentales, tales como la libre determinación, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de orientación sexual y el derecho a la libertad en el campo de la reproducción. El actual presidente de la Corte Suprema dijo que la ley no puede ser modelada de acuerdo con el argumento de la inmoralidad de la interrupción del embarazo de feto anencefálico, de acuerdo a las preguntas de las creencias religiosas contrarias al principio de la dignidad humana y que la regencia del Estado es el segundo de la conjunto adequado de regras legais. E a prevalência del dogma de segmento religioso às expensas de los demás é afronta clara ao princípio de la igualdade e, por lo tanto, o caráter laico del Estado é ponto fundamental para que esta regra não pereciera. Muitas graças. Muchas gracias, profesora de Melo, por su precisa intervención, muy clara, también en castellano perfecto, en la que hemos visto los problemas que tienen planteados en Brasil a propósito de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son comunes a los que se tienen en otros lugares, particularmente, como recordaba al principio, en nuestro caso en España, la píldora abortiva y otras cuestiones. Quiero aprovechar que nos acompaña el doctor Serna de la Garza para agradecerle todo su trabajo y la eficacia con la que ha organizado todas las sesiones que estamos celebrando. Muchas gracias. A continuación, va a hacer uso de la palabra doña Beatriz de Matos Queiroz, que va a hablarnos de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, llevando a cabo una interpretación del artículo 210 de la Constitución Federal Brasileña en armonía con las exigencias del principio de laicidad estatal, en armonía con las exigencias del principio de laicidad estatal. Le doy la palabra. Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou aluna da graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de agradecer ao comitê organizador pela oportunidade de participar desse evento, em especial aos professores Diego Valadez e Marcelo Figueiredo. É uma honra estar nessa mesa ao lado de ilustres professores. Meu trabalho surgiu de uma inquietação quanto ao artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal Brasileira, que estabelece que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Nossa Constituição também dispõe, no artigo 19, inciso 1, os ditames de um Estado laico, no qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Diante desses dois dispositivos, me deparei com um questionamento. É possível que haja ensino religioso nas escolas públicas sem desrespeitar a laicidade?
Proponho que sim, é possível harmonizar o sentido constitucional de ensino religioso nas escolas públicas, tanto com a laicidade estatal, quanto com a liberdade religiosa prevista no nosso artigo 5º, incisos 6, 7 e 8. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, e ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Porém, entendo que este ensino religioso não pode ser confundido com o ensino confessional. Seria não o ensino dos dogmas de uma ou outra religião, mas um espaço facultativo, opcional de desenvolvimento da religiosidade. A escola estaria aberta à história e filosofia de diversas religiões, com o fim de promover a tolerância e o respeito entre os alunos. As religiões são organizações de pessoas em torno de entidades, crenças, valores compartilhados por elas como sagrados. Já a religiosidade, plano mais subjetivo que objetivo, é um sentimento nutrido individualmente por cada pessoa. A religiosidade integra o conjunto de crenças individuais, sem que necessariamente a pessoa faça parte de uma ou outra religião. O sentido constitucional se reconstrói a partir de um movimento dialético entre texto e contexto. Assim, não é possível, ao longo do processo interpretativo, esquecer da vida cotidiana, concreta, histórica, na qual foram redigidos os textos normativos e na qual eles são lidos e aplicados todos os dias. Na realidade educacional brasileira, diversas escolas públicas, hoje, contam com o ensino religioso confessional e obrigatório. Essa é uma situação fática, em descompasso com a Constituição. Outro ponto interessante é a regra presente no artigo 53, inciso 5, do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a qual a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Na prática, o direito do estudante de ingressar numa instituição pública de ensino próxima de sua residência é constantemente violado. Por exemplo, se a escola pública mais próxima da residência de um aluno professa ensinamentos religiosos cristãos e este aluno não gostaria de estudar nesta escola cristã, ele passa então a escolher outra instituição pública de ensino que corresponda à sua crença ou descrença, ainda que mais longe de sua casa. Importante destacar ainda o trabalho do pesquisador norte-americano Cole Durham. Ele observou diferentes tipos de sistemas políticos e os níveis de relação Estado e Igreja em cada um deles. Demonstrou que, tanto na completa identificação da Igreja com o Estado, quanto na completa separação, a liberdade religiosa não é plenamente exercida pelas pessoas. Isso porque, em ambas as situações, a perseguição das práticas religiosas e a população não é livre para manifestar crença, culto ou liturgia nos lugares públicos. Portanto, o pleno exercício da liberdade religiosa estaria no meio do caminho, nem na extrema separação, nem na extrema identificação. O sistema brasileiro já caminha para esta etapa intermediária, pois reconhece constitucionalmente, no artigo 19, inciso 1, a colaboração entre o Estado e cultos religiosos ou igrejas. Mas há um problema a ser superado. Normalmente, a cooperação do Estado se dá através das religiões com mais adeptos, em detrimento das organizações religiosas menos conhecidas ou seguidas. No Brasil, a influência histórica da Igreja Católica permite que grande parte das ações estatais cooperativistas sejam voltadas a atender os interesses das pessoas que professam a fé católica. Contamos com menos políticas públicas voltadas a promover outras religiões. Prova disso é que o Brasil assinou um acordo internacional, uma concordata,
com a Santa Sé na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008, para instituir o Estatuto da Igreja Católica no país. O artigo 11, parágrafo 1º deste acordo estipula nos seguintes termos: o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. O trecho em destaque, católico e de outras confissões religiosas, representam a discordância com a ordem constitucional brasileira. Em 30 de junho de 2010, o Ministério Público Federal propôs ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com o fim de que a Corte profira a decisão de interpretação conforme a Constituição do artigo 11, parágrafo 1º do Acordo entre o Brasil e a Santa Sé, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional. Para concluir, o ensino religioso nos espaços públicos, para ser entendido dentro dos preceitos de um Estado laico e democrático, deve ser lido como o ensino da religiosidade. Assim, as escolas, numa disciplina específica e facultativa, poderiam discorrer sobre história, filosofia, arte das religiões. Este poderia, por exemplo, ser um estudo que envolvesse a história da humanidade, de que maneira diferentes povos cultuavam suas divindades através de representações artísticas e culturais e o que pensam sobre isso. Outra sugestão é que fossem realizadas excursões por diversos templos religiosos para que os alunos saíssem do campo meramente teórico da questão e tivessem contato direto com as práticas religiosas mais próximas de suas vidas cotidianas. A educação religiosa, nesses modelos, talvez tenha como meio e fim o respeito e a tolerância às individualidades. É necessário compreender o espaço público como aberto à diversidade religiosa e não intolerante e fechado a todas as religiões. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Matos Queiroz. También nos ha ofrecido una intervención precisa, medida en el tiempo, que ha desarrollado en portugués, pero que nos ha ofrecido en castellano una vez que la tecnología nos ha dejado avanzar en el proceso. Muchas gracias. La cuestión de la enseñanza religiosa en la escuela pública es también una cuestión controvertida en muchos lugares, en mi país particularmente, y ha sido difícil llegar a los equilibrios actuales, como supongo que sucede en prácticamente todos los sitios, y no son nunca satisfactorios plenamente para ninguno de los que se encuentran en las distintas partes de la controversia. Bien, vamos a proceder a escuchar ahora al último de los miembros de esta mesa, don Roberto Niembro Ortega, que nos va a reproponer el asunto con el que inició la primera comunicación don Ismael Camargo González, los problemas que se suscitan en México a propósito del matrimonio igualitario con motivo del discurso de la Suprema Corte de Justicia. Tiene usted la palabra. Le ruego que se presente. Sí, muy bien, muchas gracias al presidente de la mesa y también al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por la invitación, así como compartir la mesa con gente de distintas procedencias que nos acompañan en esta reflexión colectiva a propósito del centenario. Bueno, mi tema tiene mucho que ver con el contexto actual mexicano en relación con el matrimonio igualitario y el papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado en esta guerra cultural a la cual se refirió Ismael en la primera intervención, en la que la Iglesia Católica ha, de alguna medida, contradecido el planteamiento del Estado laico mexicano, particularmente a raíz de las sentencias de la Corte. Mi propósito de la ponencia es analizar el discurso que utiliza la Suprema Corte en las sentencias, en la jurisprudencia de matrimonio igualitario. Voy a asumir varias cosas, pero las voy a poner sobre la mesa. La primera es que la Corte
habla a través de sus sentencias. La segunda es que el discurso que utiliza la Corte es relevante para ciertos puntos en específico. Por discurso entiendo lo que Eagleton llama la persona que lo dice, qué es lo que dice y a quién se lo dice. En esta medida, tratándose del matrimonio igualitario, la Corte tiene un papel fundamental para reconocer a las parejas homosexuales en igualdad de condiciones que a las parejas heterosexuales. Podemos, por ejemplo, utilizar la distinción. Lo que dice la Corte es muy relevante para efectos de tratarlos como iguales, no solo el darles el mismo trato. Si nosotros analizamos la jurisprudencia de la Suprema Corte, a lo largo de varias sentencias, ya estamos hablando de 20 sentencias en las que ha reconocido la constitucionalidad del matrimonio igualitario, podemos distinguir dos tipos de discurso. Un discurso que podríamos llamar liberal no comparativo y un discurso igualitario comparativo. El enfoque que se le da en cada una de las sentencias depende del ministro ponente. En la Suprema Corte la lógica es que un ministro ponente elabora las sentencias y se discute, se circula entre los demás, entre sus pares. Pero es el que hace la ponencia tiene una buena medida, una influencia sobre el discurso que utiliza la Corte. Entonces, a lo largo de estas sentencias podemos distinguir estos dos metodologías, estas dos aproximaciones. Por un lado, la liberal no comparativa y la igualitaria no comparativa. Desde mi punto de vista, esto tiene un gran peso para la lucha del reconocimiento en la que se ven inmersos la comunidad homosexual. Entiendo por lucha por el reconocimiento, en términos de Fraser, un reconocimiento cultural en la cual los matrimonios homosexuales se pueden presentar ante la sociedad como iguales. No basta en estos términos que se les dé el mismo trato jurídicamente hablando. No basta, desde mi punto de vista, que se les reconozca su derecho al matrimonio igualitario, sino que es necesario que el discurso de la Corte o cualquier órgano del Estado, pero particularmente la Corte, por el carácter educacional que tiene y el carácter en el que puede participar en la disputa cultural, que dé un discurso en el que haga frente a ese reclamo de reconocimiento. Pues bien, en términos teóricos podemos distinguir estos dos enfoques de la siguiente manera. El liberal no comparativo se basa en el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, estudia la violación de la exclusión del derecho al matrimonio por parte de las parejas homosexuales como una violación al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera se plantea si el matrimonio es una libertad o un derecho protegido por ese derecho fundamental. Una vez que acepta la premisa de que el matrimonio está protegido por el libre desarrollo de la personalidad, entonces la pregunta subsecuente es si las preferencias sexuales son una razón que justifique la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial. Entonces, la lógica es, derecho fundamental, protege el matrimonio, y me pregunto si esas preferencias sexuales son o no, justifican o no la exclusión de ciertas personas del régimen matrimonial. Definimos primero la institución y después vemos si estas personas o no se adecúan al régimen matrimonial. Esa es la primera. Desde la segunda característica del enfoque liberal no comparativo es que hace caso omiso del prejuicio, hace caso omiso del contexto histórico en el que se dan ciertas leyes. No es tan relevante el mensaje que manda la ley, un mensaje estigmatizador, un mensaje discriminador. Lo que le interesa es solamente ver si hay una violación al libre desarrollo de la personalidad basado en un test de proporcionalidad. Aquí la Corte concluye en todas sus sentencias que se basan en el libre desarrollo de la personalidad que efectivamente hay una violación al libre desarrollo porque las preferencias sexuales no son una razón justificada para excluir a un grupo de personas del matrimonio. Por otro lado está el enfoque igualitario comparativo. El enfoque igualitario comparativo, en lugar de partir, su premisa no es si el matrimonio es un derecho protegido por el libre desarrollo de la personalidad. El punto de partida para el igualitario comparativo es decir si las relaciones de pareja homosexuales y heterosexuales son igualmente valiosas, si tienen la misma calidad de estabilidad
y si en esa medida son igualmente, en el punto relevantes y son igualmente valiosas consideradas. Una vez que se establece desde el punto de vista comparativo que las relaciones homosexuales y las relaciones heterosexuales y son igualmente valiosas, que tienen los fines parecidos, que son capaces de establecer relaciones estables, entonces ya se preguntan si se justifica o no la exclusión de cierto grupo de personas del régimen matrimonial. Pero el punto de partida es muy relevante en términos discursivos, porque mientras en el caso del liberal no comparativo no necesariamente hace esta comparación entre las dos relaciones, para los igualitarios comparativos el punto de partida es el término de comparación. Y fíjese que el término de comparación no es solo la comparación entre una propiedad fáctica que se considera relevante. Se considera relevante desde un punto de vista valorativo. Existe por parte del juzgador una valoración de cuál es esa propiedad fáctica relevante. Aquí la Corte, el punto de vista fáctico, valorativo para comparar las relaciones es que las dos tienen la misma calidad de estabilidad. Otra característica de este segundo modo de aproximación al tema del matrimonio igualitario, que es el igualitario comparativo, es que le importa mucho y hace mucho énfasis en el carácter histórico, en el prejuicio que existe en contra de la comunidad homosexual, de no poder tener relaciones estables, de no poder criar hijos en un ambiente sano, y además atiende al contexto en el que las leyes se dictan, los mensajes que mandan. De esta forma, y esto, si uno se lee toda la jurisprudencia de la Corte, es posible ver estos dos aproximaciones al tema de matrimonio igualitario. Es cierto que en todas las sentencias se termina en algún momento mezclando los enfoques, pero hay un énfasis en cada una de las sentencias, según el ponente, hay un énfasis en el método, en el enfoque liberal no comparativo o en el igualitario comparativo. Así se da en el caso, el primer caso que llegó a la Corte Suprema Mexicana fue el de la acción de inconstitucionalidad en contra del reconocimiento de matrimonio igualitario en el Distrito Federal. Ahí se utilizó un enfoque liberal no comparativo. Luego vienen los casos Oaxaca, en el cual son 5 casos, y entonces en unos casos hay un enfoque preponderantemente liberal no comparativo y en otros hay un enfoque igualitario comparativo. Luego viene Colima, viene Campeche, que es muy relevante porque ahí se da una discusión en el Pleno de la Corte entre los ministros de cuál era el enfoque, no en términos teóricos, sino implícitamente se está dando ese discurso de cómo conformar, de cómo redactar una sentencia. La sentencia del caso Campeche, que era la exclusión de una figura en el que se preguntaban si había una discriminación por razón de preferencia sexual, porque la figura a la que podían acceder las parejas homosexuales no tenían acceso a la adopción. La única figura de Campeche en la que no tenía reconocido el derecho a adopción era la única a la que podían acceder las parejas homosexuales. Una parte de los ministros a los que podemos seguir la línea del liberal no comparativo, cree que es una discriminación solo por el estado civil, porque todos podrían acceder a esa institución. Por otro lado, los que consideraría yo como los ministros igualitarios comparativos o que adoptan este enfoque, adoptarían, si les importa y consideran que no solo es una discriminación por estado civil, sino es una discriminación por preferencia sexual. Básicamente porque dicen, esta ley en este contexto fue dictada para excluir a la comunidad homosexual del beneficio de la adopción. En términos muy concretos, esta es la discusión, se puede hacer un análisis muy detallado de cada una de las sentencias, pero mi punto es que creo que en México deberíamos de dar el paso a empezar a analizar las sentencias de la Corte, sobre todo en temas tan complejos como este, no solo desde el punto de vista argumentativo, que ya se ha hecho un muy buen avance, sino en términos del discurso, en términos de cómo la Corte empodera a grupos vulnerables o cómo les ayuda a lograr el reconocimiento que están reclamando. Gracias. Muchas gracias, profesor Niembro, por haberse ajustado también al tiempo para completar la exposición que ya anticipó su colega sobre los problemas constitucionales del matrimonio igualitario en los Estados Unidos mexicanos. Bien,
hemos escuchado a todos los miembros de la mesa y hemos conseguido que nos queden 30 minutos del tiempo de trabajo que tenemos asignado. El debate sobre los problemas que plantea el Estado laico, Constitución, la relación Constitución y Estado laico no terminará ahora, no terminará esta tarde, porque proseguirá en la tercera sesión mañana a las 9 con otra conferencia magistral y otras intervenciones. Pero nosotros podemos aprovechar el tiempo que nos queda seguramente para completar algunas consideraciones sobre aspectos que hayan podido quedar pendientes. Entonces, yo creo que lo más práctico, aparte de llamar la atención a propósito de la última intervención, y visto desde la perspectiva de mi país, visto de la perspectiva española, la extraordinaria transformación de las relaciones sociales que se ha producido en torno al mundo homosexual, al colectivo homosexual, porque hemos pasado de ser objeto de persecución incluso penal y de insulto y de desconsideración y desprecio a un trato de respeto y de igualdad con el resto de las personas, porque participan de la misma dignidad que todos los demás. Y en nuestro caso concreto, pues esa es una evidencia que está presente todos los días, como tantas otras cosas que han cambiado en el régimen constitucional, desde el reconocimiento del divorcio, la normalización del matrimonio civil, el reconocimiento del matrimonio homosexual y el ofrecimiento de una alternativa a la unión matrimonial, que es el régimen de las parejas de hecho, al que cada vez se acude con mayor frecuencia, sobre todo por los jóvenes. Todas estas formas de unión conyugal, participan en general, prácticamente todas, del mismo trato, de los mismos efectos jurídicos y de la misma protección, salvo algunos aspectos del régimen laboral y del régimen de conciliación, pero que seguramente se acabarán igualando en breve. Bueno, salvo esta observación, pues yo lo que voy a hacer va a ser abrir un turno a los participantes de la mesa, que si les parece vamos a seguir el orden en el que se han producido las intervenciones, para que en 2 minutos nos subrayen la propuesta que les hago, nos subrayen desde su propia perspectiva nacional, además de lo que nos han explicado, qué otro punto relevante, si se pudiera concretar en uno o en su caso 2 aspectos relevantes que destacarían, además de los que han puesto de manifiesto, a propósito de esta relación entre Constitución y Estado laico. Y entonces, en este sentido, le doy la palabra. Bueno, no he tenido tiempo de preparar, porque como me da la palabra, yo estaba justamente pensando que podía... Y a lo mejor tendría una pregunta, porque estoy viendo que muchas veces, también he viajado últimamente en país de América Latina, se destaca mucho la posición de la Iglesia Católica, y se dice que si la Iglesia Católica está en contra del matrimonio, digamos, no importa cómo lo llamamos, igualitario o lo que sea, es una violación del Estado laico. Y este es un tema que yo creo que no es tan evidente. Y yo no sé en México, pero en Brasil, en Argentina, yo sé que hay comunidad judía, hay otro tipo de religión. En Francia, la carga más fuerte contra el matrimonio LGBT la hemos tenido del gran rabino de Francia. Y tenemos en Francia un porcentaje de la población musulmana, y en países cercanos a Francia tenemos los ortodoxos, en Europa del Este, y lo que quiero decir es que desde luego la posición de la Iglesia Católica en ese punto es la más moderada, y no sé cómo es aquí en América Latina, pero es cierto que se exige mucho a veces de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, pues, yo no sé cómo se lo podría decir, pero digamos, es como, por ejemplo, yo hago judo desde hace unos 25 años. Es como si mañana voy a ver a mi maestro y que le digo, bueno, es que con los años el judo me pesa, es algo violento, quisiera que el judo sea algo más suave, más tranquilo. Pues él me va a decir, si quieres bailar zumba, pues anda a bailar zumba, ¿no? Pero él, su papel también. Entonces, ahí muchas veces se pone como una contradicción y no la veo tan evidente porque cuando se habla de religión,
no es solamente la religión católica. Incluso aquí en Brasil tenemos los evangélicos, que ellos piensan de ese tema. Y son progresistas, no lo son. Bueno, son muchos temas que nunca se habla, pero son temas que me interesan. Y no conozco la realidad latinoamericana y por eso me gustaría conocerla en ese tema. Gracias. Pues tenemos la oportunidad de que los miembros de la mesa latinoamericanos nos den su punto de vista sobre esta inquietud. Tiene la palabra el profesor Camargo González. Sí, gracias. Bueno, obviamente el tema tiene un mar de fondo, no lo vamos a agotar y no lo podemos agotar en una sesión ni siquiera mañana. Lógicamente hay que puntualizar algunas situaciones que me parecen a mí relevantes. Manifesté como conclusión que considero zanjada la polémica de la intervención del clero en asuntos políticos, porque el Estado mexicano solamente se debe de abocar a aplicar la ley en ese sentido, pero lógicamente la figura del matrimonio tradicional, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, pues va a seguir en esta larga polémica. Recuerdo que cuando estaba haciendo yo mis apuntes para esta colaboración, el problema se encontraba en su punto más álgido, es decir, estaban exacerbados las posiciones. Sin embargo, la memoria corta que tenemos a través de los medios de comunicación, pues lo llevó a un segundo o un tercer plano. Después vino el asunto de la corrupción de funcionarios de los estados. Luego vino el problema de la gasolina y ahora estamos en otra tesitura de un problema con los Estados Unidos. Entonces el problema, pues hay que seguir aportando lo que nosotros podamos como académicos, seguir con esta polémica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Profesora Echerrina Feroni. En general, sulla pregunta, ¿se puede considerar que los principios que en nuestro sistema jurídico aparecen fundamentales y universales, como la separación entre las leyes, la moral y la religión, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad individual, no lo son solamente en razón de la convivencia con individuos de diferentes creencias religiosas, visiones del mundo, tradiciones y sistemas de valores? Alain Turin, sociólogo francés que desde hace varios años se ocupa sobre el tema de los derechos culturales, lo ha dicho claramente: quien en nombre del relativismo cultural pone en duda el valor universal de los derechos del hombre comete un grave error. Por el contrario, solo con el fortalecimiento del sentido de pertenencia ad una identidad colectiva y que se realiza por primera vez con el respeto de las leyes nacionales por parte de todas las comunidades, se puede conciliar la diversidad cultural. Yo creo que esta es la vía más correcta por construir modelos y vías de integración y de ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Laneve. No. Siguiendo el orden de intervención, Beatriz Matos. No. Mónica de Melo. Aprovecho el momento para una pregunta a usted. Sí, una duda en relación a ponencia. Cuando habla a respecto de la objeción de conciencia, ¿crees que es posible hablar de objeción en relación a los servicios públicos? Entonces, ¿es posible a un médico o a un abogado público se recusar a un atendimiento con base en la objeción de conciencia? Esta es la pregunta. Sí. Bien. Como me preguntan, voy a contestar. El único caso, los únicos casos reconocidos
en el ordenamiento jurídico de mi país. Sí. Por el Tribunal Constitucional, porque no está previsto en la Constitución. La Constitución solamente reconoce la objeción de conciencia al servicio militar, que por otra parte hoy en día no tiene ninguna relevancia porque desde 1999 se suspendió el deber de prestar el servicio militar obligatorio. Los soldados son profesionales, libre elección, una profesión, perciben su sueldo por ello. Las otras formas de objeción de conciencia han sido establecidas o declaradas implícitas o inherentes al régimen constitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, la de los médicos y personal sanitario directamente implicado en las prácticas abortivas que son lícitas dentro del ordenamiento jurídico tienen derecho a objetar, tienen derecho a objeción de conciencia. Y recientemente también, como decía, el farmacéutico que se niega a dispensar la píldora, la llamada píldora del día después. La primera objeción fue reconocida en 1985, una sentencia que fue muy polémica entonces, pero fue más bien polémica porque franqueaba el camino a la despenalización de 3 supuestos de aborto. Y con el tiempo, pues yo creo que se ha normalizado e incluso la última modificación que está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional, que objetivaba más y prácticamente iba a un sistema de plazos, no ha provocado en la sociedad particular controversia ni particular preocupación, porque la idea más difundida en mi país es que el Estado no tiene derecho a sancionar a las mujeres a las madres, mujeres embarazadas, que en esas circunstancias, y hay mucha opinión que además lo amplía, deciden poner fin al aborto. O sea, el enfoque no es del derecho a abortar, sino más bien el negarle al Estado el derecho a responder penalmente a la mujer que decide libremente el aborto. Y ese es un punto de vista muy compartido, aunque ciertamente la Iglesia lo combate, pero no está haciendo de él una línea de enfrentamiento desde hace mucho tiempo, ni siquiera el Partido Popular, que gobierna en estos momentos en mayoría relativa, pero que gobernó en mayoría absoluta, ni siquiera el Partido Popular, en los tiempos en los que podía hacerlo, derogó esa ley. Y no hay más supuestos, Un juez, y eso puedo decirlo porque fui yo el ponente de la sentencia que se lo negó, porque el juez debe cumplir la ley y es el garante de los derechos y no se cuestiona ninguna conciencia porque un juez aplique la ley, dado que si le repugna, o más que le repugna, si considera que es contraria a la Constitución, no está obligado a aplicarla, cuestiona la constitucionalidad. Al juez se le ha negado y se le ha negado estos otros supuestos de los padres. Pero hay hipótesis de quien puede objetar ser parte de un tribunal del jurado o ser miembro de las mesas electorales, ha habido supuestos, todos estos se han rechazado. Y podríamos llegar a supuestos de objeción fiscal, pero estos ya son hipótesis más próximas a la desobediencia civil. No sé si le contesto. Sí. Vale, muchas gracias. Profesor Niembro. En relación con la pregunta del profesor Renaud, solo pongo una idea sobre la mesa, si es que desde mi punto de vista la Iglesia, por lo menos en México, no podría hablar de toda Latinoamérica, creo que en alguna medida viola el principio de laicidad, pretendiendo imponer la restricción de derechos fundamentales con base en razones no públicas, ¿no? Entendidas en el término de Rawls, es decir, razones que no comparten el principio de universalidad y por las cuales los no católicos o de cualquier otra confesión religiosa no tendríamos por qué aceptar. En esa medida creo que la laicidad tendría que estar basada en razones públicas y creo que esa es la falencia. Muy bien. Muchas gracias. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, que tendríamos tiempo, pues tiene pero una pregunta. Bien concreta para Roberto Niembro Ortega. Si en un congreso local
hay una iniciativa de reformas al Código Civil para establecer matrimonio igualitario. Se vota a favor en una comisión dictaminadora, llega al Pleno y la mayoría del Pleno rechazan y no se aprueba. Tiene la comunidad que defiende el matrimonio igualitario la posibilidad de hacer algo jurídicamente o no hay nada que hacer. Puede acudir a la Corte, hay alguna acción, algún recurso desde su punto de vista, o habrá que esperar a que algún día la Corte obligue a todos los estados a que lo lleven a su código. Tengo entendido que hasta el momento la Corte no se ha pronunciado en relación con una omisión, si es que fuera el caso. Sí tiene una jurisprudencia obligatoria en la que dice que el matrimonio igualitario es una exigencia a los estados, pero hasta el momento no ha llegado ninguna impugnación argumentando omisión legislativa, como podría ser tal vez el caso, ¿no? Entonces, en la medida además de que no hay una ley aprobada, pues, salvo que impugnaran la ley actual, ¿no? Si la ley actual no lo permite, pues entonces tendrías que ir contra esa ley, en vía amparo o en vía lo que corresponda según el ente legitimado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que, aunque no son las 7:30, pues hemos hecho un buen... ¿Quiere decir algo? Sí, pues ánimo. Quisiera solamente decir algo porque a lo mejor eso es un enfoque que aquí en México no se tiene de las cuestiones relativas a la cuestión matrimonial. En Francia tenemos una comunidad musulmana bastante practicante y bastante, digamos que a veces las minorías lo son en una época, pero no necesariamente siempre, pero digamos que es una comunidad importante. Tenemos también un problema que existe en el territorio metropolitano, pero también en ultramar con la isla de Mayotte, que por referéndum decidió transformarse en departamento francés. En Mayotte es un territorio donde la mayoría de la gente es musulmana y donde incluso la ley de la Sharia se aplica, como en Inglaterra o como en otros países. Entonces nosotros en Francia, claro, tenemos el matrimonio igualitario, como todo más o menos el occidente, digamos, a veces los españoles dicen que bien que nosotros tan católicos. Yo le digo, al contrario, más son católicos, más hay, porque y si usted pone un mapa del cristianismo, catolicismo y del matrimonio, habrá cierta correspondencia que también se podría preguntar el por qué, pero eso es otro tema. Y en Francia tenemos entonces eso. Plantea un problema, el Estado no reconoce jurídicamente la poligamia. El hecho de que un musulmán tenga 3, 4 mujeres. No lo reconoce aunque sí en los hechos. Cuando una familia pide una vivienda social, jurídicamente habría que decir que un piso va para cada mujer con sus niños. Pero ellos dicen que no, que eso va en contra de sus costumbres y que la laicidad impone respetar a sus costumbres. El problema es que desde el punto de vista del Estado civil, un musulmán en Francia no se puede casar, según el régimen de la poligamia. Pero entonces ellos, ¿cómo argumentan? Dicen, ustedes vienen y nos dicen que el matrimonio igualitario, eso sí es posible. Pero yo, que tengo 2 mujeres, eso me dicen que no. Pero es un ataque a la laicidad. Yo podría tener 3, 4 mujeres. Y además dicen, usted que me lo dice es un gran hipócrita porque es casado contrariamente, usted es senador o este diputado o este señor ministro de la Corte de Justicia. Y con eso, ¿qué hacemos? Digamos, puede funcionar en un sentido, pero no en el otro. Esos son argumentos semiconductores. Y este es el problema que estamos ahora conociendo y no tenemos ninguna respuesta a ese tema. Es decir, lo que va en un sentido también puede utilizarse en el otro, o si no, fundamentamos el principio de laicidad sobre la cultura, lo que unos querían hacer de inscribir el legado judeo-cristiano en la Constitución. Pero también unos dicen que eso es una violación del principio de laicidad. Entonces, abrimos a veces nuevas vías y claro, aquí a lo mejor no hay la misma, no hay ese tipo, bueno, la poligamia, este es un tema pero que sí que se presenta en Francia y no tenemos respuesta, digamos, jurídica. Y cuando uno es un activista siempre va a encontrar una solución que va en su favor y el activista se puede disfrazar de legislador o de juez, todo eso lo sabemos, pero ahí tenemos un problema que queda sin respuesta. Es lo único que quería decir. Sí.
Sí, ciertamente la situación de Francia es una situación, me parece, distinta. Pero yo creo que se plantea en Alemania, en Italia, en España. Yo iba a hacer la comparación en este caso con España. La diferencia francesa es la mayor, creo yo, la mayor intensidad por el mayor número de comunidades islámicas de las que están asentadas en otros países, o por lo menos de las que están asentadas en España, aunque ya son suficientemente relevantes. Y claro, aquí se plantea pues el choque cultural. Claro. El choque cultural, y es la manera de cómo se puede digerir en un ordenamiento constitucional fundado sobre los principios que nos unen, pues pretensiones que se formulan desde unos principios absolutamente distintos. Y ya no es el problema de la existencia en el mundo de diversas concepciones de derechos fundamentales o de diversas concepciones de constitución, sino que están dentro, están dentro. Y este problema yo creo que en América no se pone o no se pone todavía en estos términos, no lo sabemos, no lo hemos visto. Sí es común, y ya por hacer una última observación, sí es común en muchos de nuestros países, o prácticamente en todos, la presencia potente de la Iglesia Católica, aun cuando las constituciones pues afirmen el principio de la laicidad expresamente, o hagan, como hace la Constitución española, la afirmación de que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es cierto que en mi país esa misma Constitución, en ese mismo artículo, menciona expresamente a la Iglesia Católica y compromete al Estado a cooperar con ella, y también con las demás confesiones, ninguna de las cuales tendrá carácter estatal. En un país que estamos acostumbrados a oír, que era católico y defensor a ultranza de la Santa Madre Iglesia romana, católica, apostólica y romana, bueno, pues realmente, como decía antes, en los aspectos relativos al matrimonio, los cambios han sido muy grandes, y siendo la Iglesia todavía una institución muy presente, muy poderosa y muy influyente en la vida cotidiana, ha aprendido. Es muy vieja la Iglesia tiene muchos siglos y sabe cómo desenvolverse como los gobernantes, y afortunadamente ha olvidado o ha dejado la línea de la confrontación y se ha encaminado por la vía de la búsqueda de acuerdos, ventajosos para ella, naturalmente, pero bueno, ahí está la habilidad de quienes sean responsables en cada momento. Y en esa línea del acuerdo, lo que sí les puedo decir, que en la experiencia española se camina no solo con la Iglesia Católica, sino con las otras confesiones musulmanas, evangélicas, etcétera, que existen. Entonces vamos en la senda, o por la senda, de una relativa suficientemente razonable normalización. Esperemos seguir por ese camino y, mientras tanto, ser capaces de encontrar la manera de afrontar el problema serio que nos acaba de recordar nuestro conferenciante. Y ahora sí, yo creo que terminamos. Les agradezco a todos los miembros de la mesa sus contribuciones y el esfuerzo que han hecho. Les pido que no me reprochen o no me odien por los 10 minutos o los 12 minutos, que eran, por otro lado, pues la condición para que podamos haber tenido este encuentro, esta reunión, que a mí me ha resultado muy interesante, y me siento muy satisfecho, incluso orgulloso, de haber compartido mesa con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.